Muy buenas a todos, junto con mi compañero Bustos Gutiérrez, Alexis Joel y quien les habla Silvia Ignacio Nahuel, vamos a hacer la presentación de esta temática que elegimos, que es la inteligencia artificial, enfocándonos más en lo que son las redes neuronales. Ciertos términos como inteligencia artificial, redes neuronales, machine learning e incluso redes neuronales convolucionales se escuchan cada vez más comúnmente hoy en día en lo que es el ámbito de la informática, y por ende nos pareció una temática bastante interesante para indagar y tratar de conocer cómo funciona y también tratar de ver cómo aplicar este concepto. En la primera instancia vamos a definir lo que es inteligencia artificial. Definimos que la inteligencia artificial es aquella disciplina que intenta replicar y desarrollar la inteligencia aplicándola a los campos de la ciencia informática. Esta puede abarcar una gran variedad de subcampos que pueden ir desde áreas tan generales como lo son el aprendizaje y la percepción a otras más específicas como por ejemplo la demostración de teoremas matemáticos, la escritura de poesías y el diagnóstico de posibles enfermedades. La inteligencia artificial sintetiza y automatiza tareas que en principio son intelectuales y es, por lo tanto, potencialmente relevante para cualquier ámbito de la actividad intelectual humana. Comúnmente se suele confundir a la inteligencia artificial con algunos de sus subcampos, que incluyen el aprendizaje automático y aprendizaje profundo, por ejemplo, el machine learning. Sin embargo, hay que considerar que este se centra en la creación de sistemas que aprenden o mejoran su rendimiento en función de los datos que consumen. Hay que tener en cuenta que el machine learning es un subcampo de la inteligencia artificial y no hay que confundirlos. En cuanto a las categorías que se pueden determinar de inteligencia artificial, tenemos sistemas que piensan como humanos. Estos sistemas tratan de emular el pensamiento humano. Aquí encontramos a las redes neuronales artificiales. Sistemas que actúan como humanos. Estos sistemas tratan de actuar o imitar el comportamiento humano. Aquí encontramos, por ejemplo, a la robótica. Sistemas que piensan racionalmente, es decir, que intentan utilizar la lógica e imitar el pensamiento racional del ser humano. Aquí entran los sistemas expertos. Y finalmente, sistemas que actúan racionalmente. Estos tratan de emular de forma racional el comportamiento humano, por ejemplo, los agentes inteligentes. En cuanto a la importancia y aplicaciones de la inteligencia artificial, podemos decir que, por lado de la importancia, hay ciertos factores o aspectos a considerar. Entre ellos, que la inteligencia artificial automatiza el aprendizaje y descubrimiento repetitivo a través de los datos. Esto quiere decir que la inteligencia trata de automatizar tareas manuales, es decir, que puede realizar un sinfín de actividades de síntesis y análisis de datos de manera continua y sin tener que detenerse, caso contrario a como le ocurriría a un ser humano. Es capaz de analizar más datos en mayor profundidad. Esto hace referencia a que la inteligencia artificial hay un subcampo que son las redes neuronales profundas. Estas, se- Estas redes neuronales profundas lo que hacen es tratar de analizar en un ámbito más profundo y llegar a un nivel de conocimiento mayor a través del análisis de una gran cantidad de datos. En cuanto a la precisión, utilizando redes neuronales profundas es un poco más de lo que venía hablando. Estas redes neuronales lo que hacen es tratar de llegar a un punto del análisis tan profundo en el que su tasa de error sea casi nula. Es decir, que tienen una alta precisión a la hora de llegar a una determinada conclusión. Aprovechamiento de los datos. Esto hace referencia a que la inteligencia artificial utiliza todos los datos que se le den de entrada para poder llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Y finalmente, adaptación a través de algoritmos de aprendizaje. A medida que la inteligencia artificial va aprendiendo y evolucionando a través de los datos que se le brindan como entrada, esta puede ir modificando o adaptando el algoritmo de aprendizaje que esté utilizando para poder obtener mejores resultados. En cuanto a las aplicaciones, hay un sinfín de campos en los que la inteligencia artificial se puede aplicar, pero por nombrar algunos tenemos el procesamiento del lenguaje natural, la medicina, ya que hoy en día es un campo muy importante debido a que se pueden hacer análisis de imágenes de pacientes para poder detectar si tienen algún tipo de enfermedad. La robótica, los videojuegos de última generación, la minería de datos o data mining, entre muchos otros campos de las ciencias. Bien, pasando un poco a lo que son las redes neuronales, podemos decir que una red neuronal es un objeto de programación que imita el funcionamiento de las neuronas biológicas. Otras definiciones también que son aptas a estas redes neuronales
se dice que son modelos simplificados que emulan el modo en el que el cerebro humano procesa la información. Estas funcionan sincronizando la ejecución de un número elevado de unidades de procesamiento interconectadas, que son estas neuronas artificiales que vemos aquí plasmadas, formadas a través de una interconexión de redes de forma paralela. Estas redes poseen una organización jerárquica que permite interactuar con el mundo y además se conocen como un sistema de computación constituido por un gran número de elementos simples de procesamiento muy interconectado. En esta estructura de neurona artificial podemos encontrar a la izquierda las entradas en bruto, que son designadas con una letra U, los pesos sinápticos, que son las W. En este caso estos pueden tomar un valor arbitrario, que es el que va a ir variando a medida que la red neuronal aprenda. Una función de propagación, que es aquella que junta todas las entradas. La de activación, que nos va a determinar una salida. Bien, en cuanto a los perceptrones multicapa, decimos que estos son una especie, una clasificación especial de las redes neuronales, ya que según cómo se conecten estas neuronas, vamos a tener tres clasificaciones de las mismas. Según su número de capas, pueden ser monocapas, que es la forma más sencilla, o multicapas, que es la generalización de la anterior, digamos. Según su tipo de conexiones, estas pueden ser recurrentes o no recurrentes. Las recurrentes permiten una retroalimentación. Esto quiere decir que las capas superiores se pueden conectar con las capas inferiores. Las no recurrentes, esto no sucede. Toda la información va en un solo sentido a través de las capas. Y según su grado de conexión, puede ser totalmente conectada, parcialmente conectada, que en este caso los perceptrones multicapa, estamos hablando de una red neuronal multicapa, no recurrente y parcialmente conectada. Estas se caracterizan por tener tres distintas capas distinguidas entre sí. La primera, o input layer, capa de entrada, es aquella que no concentra tanto el procesamiento sino la recepción de los datos de su entorno. Las capas ocultas o hidden layers son aquellas que están entre la entrada y salida. Aquí se concentra la mayor cantidad de transformación de datos, de procesamiento de la red neuronal. Por último encontramos la output layer, que es la capa que nos va a determinar una salida. Y por supuesto, dependiendo de la naturaleza del perceptrón, de los datos que se utilicen de entrada o que se necesiten de salida, vamos a tener una variación de esta estructura. Dentro de los perceptrones también tenemos distintos tipos de capas. Estas podemos hablar de capas densas y profundas. Las capas densas, que son las que caracterizan al perceptrón, son aquellas capas en las que cada neurona individualmente se conecta con todas las neuronas de la capa siguiente. Acá podemos ver en este gráfico, entre las dos capas ocultas del medio, cada neurona dentro de estas capas se conecta con todas las neuronas siguientes de la capa que le sigue. Cuando nosotros agrupamos muchas capas densas, vamos a encontrar lo que son las profundas o redes neuronales profundas. Estas tienen varias capas con millones de neuronas artificiales conectadas entre sí. Bien, otro concepto a tener en cuenta también dentro de la inteligencia artificial es el machine learning. El machine learning o aprendizaje automático es un concepto muy fundamental, el cual consiste en desarrollar sistemas que aprenden o mejoran el rendimiento en función de los datos que consumen. Acá hay que marcar una pequeña diferencia que hay entre aprendizaje automático y la programación tradicional. Decimos que en la programación tradicional o regular se cuenta con una serie de entradas y una función o un conjunto de reglas lógicas que nos permiten obtener determinados resultados. Es decir, que aquí se conoce de antemano tanto los datos de entrada como el proceso lógico que tienen que atravesar los mismos.
Mientras que por el lado del Machine Learning o aprendizaje automático, aquí solo se tienen disponibles los datos de entrada y los de salida. Y lo que se busca aquí es crear un modelo que pueda tomar estos dos tipos de datos y pueda aprender por sí mismo el algoritmo necesario para hacer esta conversión. Los algoritmos son los motores que impulsan el aprendizaje automático. Generalmente, en la actualidad se utilizan dos tipos principales de algoritmos de aprendizaje automático: el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado es el más utilizado. En este modelo, un científico de datos actúa como guía y enseña al algoritmo las conclusiones que debe sacar. Incluye clasificación y regresión numérica, lo que requiere que un humano etiquete primero los datos de entrada. Mientras que el aprendizaje no supervisado utiliza un enfoque más independiente, en el que un ordenador aprende a identificar procesos y patrones complejos sin la guía cercana y constante de un ser humano. Este implica un entrenamiento basado en datos que no tienen ni etiqueta ni un resultado específico definido. Pasemos a hablar un poco de las funciones de activación previamente mencionadas. La función de activación es aquella que devuelve una salida que será generada por una neurona dada una entrada o un conjunto de entradas. Esta función de activación se la suele colocar seguidamente de una neurona o seguidamente de una capa que está compuesta por un conjunto de neuronas. Esta función de activación permitirá modificar el valor obtenido luego de multiplicar los pesos y sumar el sesgo, que es el trabajo que realizan las neuronas, permitiendo así que el resultado ya no sea un resultado lineal. Las funciones de activación permiten a las redes neuronales adaptarse a una gran variedad de problemas no lineales, pudiendo así encontrar mejores soluciones. Existen muchísimos tipos de funciones de activación, pero aquí mencionaremos las dos principales y que son las que utilizamos en nuestro proyecto. Primeramente encontramos a la función de activación ReLU. Esta función es la más utilizada debido a que permite el aprendizaje más rápido en las redes neuronales. Observando el gráfico podemos ver que esta función, si se le da valores de entrada negativos, esta los transformará a cero, es decir que los devolverá como cero. Pero si se le da un valor positivo, este lo dejará tal y como está sin modificarlo. En cuanto a la función sigmoide, que es la otra que utilizamos en nuestro proyecto, es conocida también como la función logística. Está en un rango de valores de salida entre 0 y 1, por lo que la salida es interpretada como una probabilidad. En este caso, si se evalúan funciones con valores de entrada muy negativos, es decir, menores a 0, la función será igual a 0. Si se evalúa de 0 la función, dará 0,5 y en valores altos su valor es aproximadamente de 1. Por lo que esta función en la última capa se usa mucho para clasificar datos de dos categorías o de naturaleza binaria. Luego podemos empezar a hablar de lo que son las redes convolucionales. Las redes neuronales convolucionales designan una subcategoría de las redes neuronales y hoy en día son uno de los modelos de clasificación de imágenes considerados como los más eficaces. Son una clase de perceptrón multicapa caracterizado por la existencia de un tipo de neurona que no contiene conexiones con todas las neuronas de la capa anterior, es decir, ya no estamos hablando de neuronas densas, sino solo de un subconjunto de ellas denominado campo excitatorio. Aquí podemos notar los dos tipos de neuronas que componen las redes convolucionales. A la izquierda encontramos las neuronas densamente conectadas, que son las que ya estamos familiarizados desde el perceptrón, y a la derecha encontramos las neuronas con campo excitatorio. Este tipo de neuronas intenta replicar los dos tipos de neuronas que encontramos en nuestra corteza visual, las neuronas simples y las complejas. Las simples son aquellas que solo perciben una pequeña parte del campo visual, reconociendo principalmente ejes, mientras que las neuronas complejas agrupan varias neuronas simples y por ende su campo de visión es más amplio. Con esta replicación se hace mediante la utilización de dos tipos de capas en las redes convolucionales, las capas de convolución y las capas de agregación. Estas neuronas artificiales convolucionales reciben este nombre porque su actividad se modeliza a partir de la operación matemática de convolución, utilizada ampliamente en la edición y procesamiento de imágenes.
Esta operación matemática consiste en la aplicación de un filtro denominado kernel al conjunto de datos de entrada que suele ser una imagen, obteniendo así una imagen como resultado, pero que ésta posee características específicas. Este proceso de convolución se lleva a cabo mediante tres pasos. Primeramente encontramos la selección del kernel. Aquí se procede a definir cuál será el filtro o kernel que corresponda a la tarea que queremos realizar. Matemáticamente, este se define como una pequeña matriz de n por m coeficientes. Aquí en la diapositiva podemos visualizar el kernel que es conocido como el filtro de nitidez o sharpen. Es decir, que este, al ser aplicado sobre una imagen de entrada, obtendremos como salida la misma imagen pero con mayor nitidez. En segundo lugar, encontramos la aplicación del proceso de convolución. Aquí lo que se hace es, a partir del ingreso de una imagen determinada y habiendo seleccionado el tipo de kernel o filtro que queremos aplicar, este filtro se debe colocar sobre la imagen de entrada, haciendo coincidir cada píxel de la imagen con un coeficiente del kernel. Lo que se hace aquí es multiplicar el valor de cada píxel de entrada por el coeficiente correspondiente del kernel. Luego, todos los resultados de cada multiplicación se suman, y la suma obtenida se almacena finalmente como el valor de un píxel de la imagen de salida. Esta operación de multiplicación y suma recibe el nombre de convolución. Este filtro se va desplazando a través de toda la imagen y la operación se va repitiendo hasta cubrir su totalidad. Una red convolucional hay que tener en cuenta que es capaz de ajustar los valores de los coeficientes de este kernel de manera automática. Una cosa a tener en cuenta también es que en caso de que se quisiera trabajar con imágenes en blanco y negro, la cantidad de kernels o filtros a aplicar será de 1, porque únicamente se trabaja con un canal, es que es la escala de grises. Mientras que si se deseara trabajar con imágenes a color, esta se debe dividir en 3 canales, rojo, verde y azul, aplicando un kernel distinto para cada uno de ellos. Gracias a este proceso de convolución se pueden identificar patrones y ejes individuales de la imagen que ha ingresado. Este paso número 2 también es lo que se conoce, como dijo previamente mi compañero, la capa de convolución. Finalmente pasamos al paso número 3, que es la capa de agregación. Cada capa de convolución es seguida por una capa de agrupación o agregación, cuya principal misión es la de reducir la resolución de los datos de entrada y resaltar las principales características. Similar a la capa de convolución, aquí cada neurona de esta capa produce una única salida a partir de un campo excitatorio de la capa previa. Los modelos más utilizados aquí de agrupación son el max pooling y el average pooling, que serían el de agrupación máxima y el de agrupación promedio. El funcionamiento de esta capa es muy similar a la capa anterior, ya que aquí también se define una matriz de n por m filas y columnas. Esta se aplica sobre la imagen que se recibe de entrada. Y aquí vemos todos los valores que coinciden dentro de la matriz. Aquí vemos si aplicar el método de max pooling o el de average pooling. En caso de aplicar el de max pooling, lo que hacemos es de todos los píxeles elegir aquel de mayor valor y colocarlo este como píxel de la nueva imagen de salida. En caso de que utilicemos el método de agrupación promedio, se hace una sumatoria de todos los valores de los píxeles y se saca un promedio, es decir, sumamos y los dividimos en 4 en este caso. De esta forma, la matriz va avanzando por toda la imagen y se repite el mismo proceso hasta obtener la imagen resultante. Una vez consideradas estas dos capas de agrupación y convolución, se debe entender cómo funcionan las redes neuronales convolucionales. La idea es ir colocando de manera intercalada una capa de convolución y una capa de agregación. De esta forma se aplicarán cada vez más filtros y se obtendrá una imagen cada vez más pequeña. Bien, pasando a lo que es el desarrollo del proyecto, nosotros utilizamos 5 herramientas principales. La primera es Google Colab o Google Collaboratory, que es un producto de Google Research. Permite a cualquier usuario escribir y ejecutar código arbitrario de Python en el navegador, especialmente adecuado para tareas de aprendizaje automático, como es la que estamos por utilizar nosotros. TensorFlow, por su lado, es una biblioteca de código abierto para el aprendizaje automático, también desarrollado por Google para satisfacer necesidades de sistemas capaces de construir y entrenar redes neuronales. En tercer lugar, tenemos a TensorBoard. Este proporciona la visualización de herramientas necesarias para el aprendizaje automático. Esto básicamente es traducir todos los datos y todos los procesos que se generan con la red neuronal en gráficos que podamos interpretar de manera más sencilla.
En cuarto lugar encontramos a la biblioteca NumPy, la cual está para el lenguaje de programación Python y que da soporte para crear vectores y matrices multidimensionales, junto con una gran colección de funciones matemáticas de alto nivel para poder operar con ellas. Finalmente encontramos a Keras. Keras es una biblioteca de redes neuronales de código abierto escrita en Python capaz de ejecutarse sobre TensorFlow. Está especialmente diseñada para posibilitar la experimentación más o menos en poco tiempo con redes neuronales. Bien, una vez terminada con esta explicación de la parte teórica, vamos a pasar a explicar cómo fue el desarrollo de más que nada el código de la aplicación que llevamos a cabo. Este código se divide en dos partes. Primeramente mostraremos el código realizado en Google Colab, donde realizamos el entrenamiento del modelo de nuestra red neuronal. Y en segundo lugar, entraremos a mostrar cómo fue el código de la página HTML en el cual implementamos este modelo para poder empezar a hacer predicciones. Bien, pasando a lo que es el código, este se va a dividir principalmente en tres etapas principales. La preparación y manipulación de datos, el entrenamiento de las redes neuronales sin aumento de datos y el entrenamiento de las redes con aumento de datos. Esto lo vamos a ver partes por partes. En la preparación de datos, lo primero que tenemos que hacer es importar las librerías de TensorFlow que vamos a utilizar, así también junto con el set de datos que vamos a utilizar. En nuestro caso, nosotros utilizamos un set de imágenes de perros y gatos para que podamos entrenar una red neuronal para reconocer de forma en tiempo real si está viendo un perro o un gato. Eh, Luego podemos ver acá en la impresión de los metadatos. Esta es un set de datos proporcionado por Microsoft y acá podemos empezar a ver lo que son los datos de la misma. Usamos la función showExamples para ver algunos. Tenemos la imagen asociada con dos cosas. Una etiqueta que diga perro o gato y un número que sea 0 o 1. El 0 correspondiente para los gatos y el 1 para los perros. Bien, para un mayor control de los datos que estamos mostrando utilizamos la librería Matplotlib y las librerías CB2. En este caso, estas dos las vamos a utilizar para transformar estas imágenes y para normalizarlas, digamos. Esto lo que va a hacer es que, por ejemplo, con la función resize, vamos a hacer que todas las imágenes tengan la misma dimensión, es decir, 100% píxeles. Esto lo hacemos para que la red neuronal pueda obtener a modo de entrada la imagen píxel por píxel, teniendo así una capa de entrada de 10.000 neuronas para que cada una procese un píxel de la imagen. En cuanto al CBT Color, lo que hacemos es simplificar esta imagen quitándole los colores y poniéndolo en una escala de grises para que así tengamos un dato que sea un valor entre 0 y 255, que son los valores que puede tomar la escala de grises. Acá usamos una matriz de 5×5 para mostrarlos y acá podemos ver ya lo que viene siendo las imágenes en 100% y todas a escalas de grises. Declaramos este vector datos de entrenamiento y con un for lo cargamos con todos los datos. Acá usamos la función resize y la cbt color. Acá el reshape lo utilizamos nosotros, la función reshape, para redimensionar estas imágenes. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle a la red neuronal que estamos usando imágenes de 100 píxeles por 100 píxeles con un único, y de ahí viene este único canal de escala de grises. Y las vamos agregando en este vector de datos de entrenamiento. Acá lo podemos ver impreso, todo con los valores de 0 a 255. Y podemos ver su longitud. Acá estamos hablando, este banco de datos en particular tiene 23.262 imágenes. Luego pasamos a desglosarlo, ponemos en la variable de x las imágenes y en la variable de y las etiquetas. Con el for también recorremos datos de entrenamiento y vamos discriminando las imágenes por un lado y las etiquetas por otro. Vemos el array de x donde tenemos todos los valores de los píxeles y con esto podemos utilizar NumPy para normalizar este vector. Con i lo que vamos a hacer es
bueno, primero lo mostramos y vemos que tiene esta estructura de tensores, shapes y data types. Esto lo vamos a simplificar para que tengamos con NumPy un array de números binarios, es decir, de ceros y unos. Vemos finalmente la forma que toma X teniendo las 23.000 fotos, los 100% píxeles y el único canal de escala de grises. Comenzamos entonces con el entrenamiento de los modelos. Nosotros vamos a utilizar tres modelos sin aumento de datos, que son los siguientes. El primero va a ser de una red densa que tenga dos capas densas. El segundo va a ser una red neuronal convolucional tradicional que tenga tres pares de capas de convolución, es decir, una de convolución y una de agregación. Y finalmente vamos a utilizar una red neuronal convolucional con dropout de 0,5. El dropout es un proceso por el cual se toma una parte de las neuronas que componen la red y se las elimina o se las resetea. Esto hace que la red neuronal tenga que estar adaptándose constantemente en el entrenamiento para evitar así el sobreajuste que se llama, que es un fenómeno por el cual la red eh, memoriza, por así decir, ciertos parámetros para eficientizar su entrenamiento. Lo que hace esto como consecuencia es que a la hora de poner a prueba la red neuronal, esta no tenga el desempeño esperado, es decir, no tenga tanta precisión en sus resultados. Bien, pasamos a compilar los modelos, cada uno con su optimizador, su función de pérdida. Esta en concreto es una función binary cross entropy utilizada comúnmente cuando tenemos salidas binarias, que es el caso nuestro en el que vamos a tener ceros y unos, es decir, perros o gatos. Y las métricas de precisión. Importamos entonces las librerías necesarias para utilizar TensorBoard y empezamos con los entrenamientos. En este caso tenemos el entrenamiento del modelo denso. Acá tenemos la variable de entrenamiento donde va a quedar registrado en el log todos los datos pertinentes que van a ser luego traducidos en un gráfico. Tenemos el entrenamiento del modelo como tal con la función fit. Tenemos el arreglo X y el arreglo Y. Tenemos el batch size, que es el tamaño de los lotes. Nosotros lo pusimos en 32. La cantidad de pruebas, que esto es básicamente dividir los datos en un sector de entrenamiento y un sector de pruebas. Acá lo que estamos diciendo es que haya una cantidad de pruebas de 15% del total de los datos. Las épocas, que son la cantidad de iteraciones que va a dar la inteligencia artificial, y las callbacks, que es donde van a irse guardando los datos que tengamos. Acá vemos cómo ha sido entrenada la red neuronal y podemos pasar a cargar la extensión de TensorBoard en Colab. Luego la ejecutamos y le pedimos que lea los logs que habíamos guardado previamente. Aquí ya en TensorBoard vamos a tener preparados todos los que son los gráficos generados por estas redes neuronales. Vamos a ver acá también que entrenamos la red neuronal convolucional y la red neuronal convolucional con dropout. Todo esto lo podemos ver reflejado aquí. Entonces, vamos a ver primero la red densa. Aquí vemos los dos gráficos. Vemos el de precisión, vemos como el gráfico de precisión del entrenamiento subió de forma constante, mientras que el de validación no ha sido así. Esto quiere decir que la red neuronal tiene un buen desempeño durante su entrenamiento, pero a la hora de utilizarla de forma práctica, esta tiene un desempeño más bien pobre. Del mismo modo encontramos esto en las pérdidas. Las pérdidas en el entrenamiento fueron bajando de forma casi constante, mientras que las de validación subieron muchísimo. Por otro lado, vamos a tener la red neuronal convolucional. Aquí vemos una pequeña leve mejora. Tenemos en este caso el entrenamiento llegó a un tope de forma muy rápida, sin embargo la validación sigue siendo bajísima. De forma análoga, aquí en la pérdida, vemos que el entrenamiento llega prácticamente a cero de forma rápida, aproximadamente en la época 30, mientras que la pérdida en validación ha ido subiendo.
Lo mismo vemos con la red convolucional con dropout. Eh, en esta podemos observar cómo la pérdida en la validación aumenta, en el entrenamiento baja. Vemos aquí cómo la precisión en esta red neuronal en el entrenamiento subió y se llegó a un techo bastante pronto, mientras que en su validación, si bien es un poco mejor, sigue siendo insatisfactorio. Luego vamos a pasar a ver lo que son las redes neuronales con aumento de datos, los modelos con aumento de datos. En esta caso, en este caso, perdón, podemos ver las imágenes originales procesadas. Ya vemos que perdieron calidad, vemos que están todas en escala de grises y que tienen todas las mismas dimensiones. Con el aumento de datos lo que hacemos es preparar a la inteligencia artificial para las variaciones que pueden tener estas entradas. En nuestro caso, nosotros utilizamos una serie de funciones para transformar estas imágenes y que así sea más eh, fino la precisión en la que la red neuronal puede distinguir un perro de un gato, ya que suele pasar que si el conjunto de entrenamiento es muy homogéneo, la red neuronal, al encontrarse una entrada que no sea como aquellas con las que se ha entrenado, tenga valores incorrectos. Entonces aplicamos rotaciones, movemos la imagen un poco para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo. Realizamos zooms y flips verticales y horizontales para generar imágenes como estas, que van a ser las que ahora van a formar parte del entrenamiento de la inteligencia artificial. En este caso vamos a utilizar el generador en vez de utilizar las variables x o y. Vamos a tener el modelo denso con aumento de datos, el modelo de red convolucional con aumento de datos y el de red convolucional, pero con dropout, el mismo del anterior, un dropout de 0,5. Luego los compilamos con su optimizador, función de pérdida y métricas. Y en el caso de estos modelos, vamos a separar de antemano los datos de entrenamiento y los de prueba. Vemos aquí la longitud y determinamos cuántos datos vamos a usar para el entrenamiento. Distinguiendo así X de entrenamiento, Y de entrenamiento y X validación y validación. Bien, luego ponemos el generador de datos transformados. Pasamos el entrenamiento de los modelos. Aquí vemos más o menos los mismos valores, tenemos las épocas, tenemos el tamaño del lote y estas dos variables son utilizadas para especificar la cantidad total de datos del tamaño del lote, no tienen otra función más que esa. Vemos aquí las épocas, los resultados que fue dando. Tenemos aquí lo que es el modelo de red convolucional con aumento de datos y tenemos aquí el modelo de red convolucional con aumento de datos y dropout. Entonces, si nosotros volvemos aquí a la parte del TensorBoard, vamos a poder ver, si actualizamos desde este botón de aquí, podemos ver ahora ya los gráficos que nos dieron los modelos con aumento de datos. Aquí ya podemos ver lo que son los valores dados por la red densa con aumento de datos. Vemos aquí que tenemos una precisión y una pérdida bastante similares. La red no progresó mucho, no podemos decir que no aprendió. Mientras que en las redes convolucionales, en este caso vamos a tener una mejora en los gráficos. Vamos a ver cómo en el caso de la precisión esta fue aumentando de manera progresiva y la pérdida fue cayendo de forma progresiva, que esto vendría a ser lo ideal que podemos buscar. Luego, finalmente vamos a tener la red convolucional con dropout. Esta ya tiene una gráfica bastante mejor. Tenemos una mejora en la validación, una mejora en el entrenamiento, una validación superior al entrenamiento como se espera y una pérdida de igual forma que va cayendo con el tiempo a medida que van avanzando las épocas.
Teniendo ya estos modelos entrenados, lo que vamos a hacer es exportarlo para poder utilizarlo en una página web. En este caso vamos a guardar el modelo con la función save. Luego vamos a instalar el TensorFlow.js con pip. Vamos a crear la carpeta de salida y con este convertidor vamos a hacer que estos modelos sean convertidos a un formato que podamos utilizar en las páginas web, que va a ser la aplicación que vamos a utilizar. Ahora mi compañero va a pasar a mostrar un poco lo que es el código de la página y cómo funciona. Bien, ahora pasaremos a explicar cómo funciona o cómo estructuramos más o menos la página HTML para poder visualizar cómo funciona el modelo que hicimos de entrenamiento de la red neuronal. Como podemos observar en el código, es una página HTML muy básica, sin tanta estructura que digamos, pero aquí lo más importante a poder identificar son estos tags. Primeramente, realizamos un tag de video, el cual es el que nos permitirá obtener el video de nuestra cámara, ya sea de la computadora o del celular, como veremos más adelante. Un botón para poder cambiar de cámara en caso que estemos del celular con la función cambiar cámara. Un canvas, en el cual se mostrará el video que esté recibiendo de nuestra cámara. Y un segundo canvas, que es el cual utilizaremos para realizar la predicción a partir del modelo que ya tenemos entrenado. Si avanzamos un poco en el código, aquí importamos la librería de TensorFlow.js para poder utilizar el modelo que previamente ya obtuvimos del Google Colab. Aquí empieza la parte de código JavaScript, que sería la parte más importante, ya que aquí es donde se realizan las distintas funciones que se pueden visualizar en la página web. De las que puedo destacar, primero encontramos una función asíncrona, que es aquí cuando cargamos el modelo a partir de la carpeta en la que lo tenemos guardado junto con la página HTML. Es un dato muy importante a tener en cuenta, ambos, tanto el modelo como la página HTML, tienen que estar en una misma carpeta. Aquí podemos observar que cuando carga la página, lo primero que hace es ejecutarse la función de mostrar cámara, que la tenemos aquí abajo, la cual nos inhabilita el audio para que solamente tome el video de la cámara. Seguidamente, bueno, tenemos una función que lo que nos hace es poder mostrar una alerta en caso de que no se haya podido conectar la cámara, o en caso contrario que ejecute estas dos funciones, el de procesar cámara y el de predecir. Aquí encontramos a la función cambiar cámara, que es la que pusimos aquí arriba, la cual es únicamente para el botón, que es para algo más estético si es que lo utilizamos desde el celular. Procesar cámara. Aquí lo que hacemos es obtener el video y el tamaño de lo que está tomando la cámara. Y finalmente pasamos a la función predecir, que es la más importante y es en la cual se lleva a cabo todo el procesamiento de predicción a partir del modelo. Lo primero que hacemos es utilizar una función resample, que lo que hace básicamente es tomar el video o imagen que está en el canvas original, es decir, en el canvas donde está la imagen de la cámara, y redimensionarlo a unas proporciones de 100 por 100 píxeles para que coincida con nuestro modelo de entrenamiento. Y eso lo coloca en el segundo canvas, que es el que utilizaremos para realizar nuestra predicción. Bien, aquí definimos tanto el contexto que sacamos del segundo canvas como la imagen, que será la imagen que obtenga de las proporciones 100% del canvas. Y finalmente aquí tenemos lo que son dos variables, un arreglo y un arreglo 100. Estas nos permitirán poder ir moviéndonos por la imagen, por los píxeles de la imagen, para poder obtener los valores rojo, verde y azul de cada píxel, y a partir de ello sacar la escala de grises del respectivo píxel. ¿Para qué? Para que podamos hacer coincidir la imagen con el entrenamiento que tuvo, ya que el entrenamiento se realizó con imágenes en blanco y negro. Lo que hacemos es ir recorriendo cada píxel y guardando la escala de grises en el array 100, que cuando llegue a 100 píxeles se va a mover su contenido al array original. Así seguidamente se va a ir sacando por 100 píxeles, se pasa al otro array, 100 píxeles, se pasa al otro array, hasta que completemos toda la imagen, es decir, completemos todos los píxeles de la misma. Seguidamente colocamos el array como índice de otro array, el cual lo transformaremos a un tensor de TensorFlow para poder, a partir de este tensor, ejecutar el modelo de predicción que ya tenemos estructurado. En cuanto a la respuesta que nos dé este modelo, de acuerdo para hacer coincidir con lo que ya planteamos en el entrenamiento, si es mayor a 0.5,
Si es menor a 0.5 será un gato, en caso contrario será perro. Este resultado se escribe en un tag que lo encontramos al principio aquí. En este tag de resultado aquí se podrá escribir lo que se obtenga de la predicción. Y esta predicción la definimos para que se haga cada 150 milisegundos, es decir, para que no tenga mucha demora en ir prediciendo. Ahora vamos a mostrar cómo ejecutamos esta página HTML para poder visualizarlo. Si bien esto lo podemos hacer mediante dos métodos. El primero es, si tenemos ya un servidor en internet, únicamente subimos esta página HTML con el modelo para poder visualizarlo. Otra forma que encontramos para poder visualizar esto es, habiendo descargado Python en nuestro computador, podemos utilizar el siguiente código, que es Python espacio "-m" espacio http.server y un puerto que es a libre elección, y le damos a ejecutar. Esto lo que nos hace es ejecutar un servidor en el puerto que le indicamos y en donde podemos probar nuestro modelo. Si ven, yo puse el 8003 barra index.html. Esto nos debería redireccionar a la página donde está nuestro modelo ya previamente cargado. Aquí, como ya estuvimos haciendo pruebas, este ya no me solicita, pero cuando sea la primera vez que ingresen les va a aparecer una solicitud de que le permita acceder a la cámara. Como vemos, ya está haciendo predicciones de la imagen que está recibiendo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, a partir de una plantilla de imágenes que tenemos ya aquí, vamos a ver cómo funciona. Vemos que lo identifica como perro, este lo identifica como gato, este dice que es un gato, esto que es un perro, esto que es un gato. Podemos seguir probando así. A ver, este es un gato, identifica como perro, como gato, como perro y como gato. Como vemos, el modelo tiene ciertas fallas en algunas imágenes. Esto es debido a la cantidad de datos con los que se ha llevado a cabo el entrenamiento, ya que a mayor cantidad de datos que utilicemos, menor será la tasa de errores del mismo. Como dijimos previamente, esta página también la podemos visualizar en lo que sea nuestro propio celular. Para realizar esto existen muchas herramientas que podemos utilizar, pero una que investigamos es aquella que se conoce como ngrok. Esta herramienta básicamente lo que nos permite es crear un puente HTTP desde nuestro computador, generándonos un link mediante el cual podremos ingresar a través de él mediante nuestro celular y poder probar este modelo con la cámara de nuestro propio celular. Lo que sí tienen que hacer aquí es instalar desde la página oficial de ngrok el ejecutable, y una vez que lo instalemos tenemos que crear una cuenta en ngrok para que nos dé nuestra autorización para que podamos utilizar esta funcionalidad. Aquí lo que tenemos que hacer una vez instalado es ir a la carpeta donde tenemos nuestra página HTTP y colocar el siguiente código, que sería ngrok espacio HTTP y el puerto que definimos previamente para probar con Python. Le damos enter y lo que hace esto es generarnos este código HTTP y que termina en .io, el cual si ingresamos a través de este link mediante nuestro celular, podemos ingresar a la página tranquilamente y podemos probar este modelo eh, de la misma forma que lo haríamos con nuestra cámara en nuestro computador. Como vemos, algo que hay que tener en cuenta es que esto nos da un tiempo predeterminado de una hora, que suele ser el tiempo máximo que suele dar para el primer link que genera. Así que hay que tenerse en cuenta que no es indefinido, sino es hasta una hora y luego se corta este túnel que se crea. Bien, y ya para ir cerrando esta presentación, les queremos brindar una herramienta que encontramos y que nos parece bastante interesante. Si es que les gusta todo este tema de la inteligencia artificial, redes neuronales, trabajar con TensorFlow, ya que esto es un espacio, un playground, como dice ahí, de TensorFlow, en el que podemos probar distintas capas, neuronas, problemas que nos brindan distintas funciones de activación. Aquí le dejamos el enlace y en caso de que también se les haga más fácil, un código QR para ingresar a la página. Esta sería la página así a simple vista. Nosotros podemos tener distintas entradas. Tenemos las capas, las neuronas, es decir, las hidden layers o las capas ocultas que definimos previamente. Tenemos funciones de activación, la sigmoid, la relu,
el learning rate, que es la tasa de aprendizaje, que es cómo va a ir modificando los valores de los pesos, las neuronas, para ir aprendiendo y mejorando el modelo. Es una herramienta bastante intuitiva, bastante interactiva, la cual nos pareció interesante y muy buena para que, si es que a alguien le interesa, comenzar en este camino de lo que es la inteligencia artificial y las redes neuronales. Bueno, eso sería toda la presentación. Por nuestra parte, muchísimas gracias por su tiempo, su atención y esperamos que les haya gustado. Todos los links a los códigos, las páginas, estarán aquí en la descripción del video para que si a uno le interesa pueda ver, trabajar con ellos y descargarlos. Muchas gracias.